Bueno, muy buenos días. Damos gracias al Señor por este día más de vida. Damos gracias al Señor por la oportunidad que tenemos de poder estar compartiendo este tiempo de devocional. Espero que estén siendo de bendición para tu vida, como lo es para la mía, ¿verdad? Hoy vamos a estar viendo Filipenses capítulo 2, del versículo 15 al 18, y a ver si está saliendo. Sí, muy bien. Ahí está transmitiendo. Muy bien, vamos a estar viendo Filipenses, capítulo 2, versículo 15 al 18. Hemos estado viendo que en esta carta a los filipenses, ¿verdad? Justamente Pablo le escribe a esa iglesia que está ubicada en la ciudad de Filipos, ¿verdad? La ciudad de Filipos era una ciudad pequeña, ¿sí? Y que se había convertido en una colonia romana, una ciudad como de retiro para los soldados romanos, ¿verdad? Y esta iglesia tenía un lugar especial en el corazón de Pablo. Era una iglesia que había sido fundada por él unos 11 años atrás, ¿verdad? Atrás del tiempo que él estaba escribiendo la carta, ¿no? Y, y ciertamente el apóstol Pablo tenía un sentimiento muy especial, un amor muy especial, como de esa relación padre-hijo, ¿verdad? Y también porque ellos habían sido colaboradores con él, ¿no? Esta carta tiene el propósito también de hacerle llegar el agradecimiento, ¿verdad? Y ya lo vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 4, el agradecimiento por haber participado y por haber revivido. El apoyo económico, ¿verdad? Para que pueda seguir llevando el Evangelio. Y bueno, dijimos que también en este momento Pablo se encontraba preso y desde allí, desde la cárcel, escribe, ¿verdad?, esta carta en la que buscaba animarles, porque ciertamente con todo lo que él comenta, ¿verdad?, acerca de que, bueno, todas estas cosas que me han sucedido han redundado para el progreso del Evangelio, ciertamente creo y entiendo de que debe haber sido eh, el hecho de que Pablo estuviera preso, debe haber sido algo que traía aflicción o preocupación al corazón de los filipenses. Eh, Solamente aquel que ha sido edificado y ha sido alcanzado para Cristo, ¿verdad? Y ha sido tremendamente bendecido por alguna persona, sabe, ¿verdad?, la preocupación que le produce cuando tal vez esa persona está pasando por momentos difíciles, ya sea en lo económico, en lo espiritual, en lo que sea. Y en este caso, la iglesia de Filipos conocía a Pablo, conocía el empuje, la entrega, el fervor, la pasión que Pablo tenía, y ahora sabían de que estaba preso, ¿no? Algunos calculan que ya hacía como 2 años que estaba preso, y debe haber sido difícil. ¿Se imaginan? No sé, deben haber pensado, siendo Pablo como es, debe estar caminando por las paredes de la cárcel, ¿verdad? Queriendo salir. Sin embargo, sabemos y entendemos que el apóstol Pablo entendió los tiempos, ¿verdad? Lo vimos en la segunda carta a Timoteo, cuando estuvimos con los devocionales allí. Él aprovechó, entendió de que, primero que nada, que estaba preso en el Señor, ¿sí? Que no estaba preso de los romanos, no estaba preso por ninguna situación humana, sino que estaba preso en el Señor, y desde allí siguió evangelizando, siguió orando, siguió edificando, siguió preparando gente, él siguió sirviendo al Señor, ¿verdad? Entonces les escribe desde allí para animarles, para agradecerles, para mostrarles su amor, para seguir adoctrinándoles, seguir enseñándoles, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a ver también, cómo ahora les sigue exhortando y animándoles en su vida cristiana. Y bueno, esta semana, el lunes, empezamos a ver acerca de ocuparos en vuestra salvación, ¿verdad? Haced todo sin murmuración, y hoy vamos a ver
de que no correr en vano, no correr en vano, ¿sí? Saludos ahí a nuestra hermana Angélica, nuestra hermana Socorro, María, Flori, y también Confesiones, me imagino que debe ser Silvita, no sé, no reconozco el Instagram ese, pero el Señor les bendiga y bueno, vamos a escuchar una canción, después de eso oramos y nos metemos de lleno en el devocional de hoy. Mira su gloriosa cruz. En ella está la puerta del cielo, abierta por Jesús. Ve cuál amor por los hombres mostró, con su sangre la deuda pagó. Su amor divide la historia. Oh, mira su gloriosa cruz. Mira su gloriosa cruz, ¿sí? Y ciertamente, cuando tal vez nos desviamos de Cristo, nos desviamos de su palabra, ciertamente corremos en vano. Y cuando pensamos aún que aferrados a su palabra y aferrados a Cristo las cosas son en vano, ciertamente nos hemos desviado de Él. A veces podemos estar haciendo las cosas que creemos que son para Dios, pero en nuestras propias fuerzas. Y en nuestras propias fuerzas y aferrado a nuestras propias estrategias, obviamente eso va a ser algo en vano. Ahora lo vamos a estar viendo. Vamos a orar y vamos a leer después el pasaje que vamos a estar viendo hoy. Querido Dios, Padre Celestial, es en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, que venimos delante de ti para agradecerte, amado Dios, el privilegio que nos da, Señor, de poder disfrutar de esta esperanza de vida eterna, Señor. Gracias por esa salvación tan preciosa, perfecta que tenemos en Cristo Jesús. Pero gracias también por tu palabra, Señor, gracias por tu presencia, gracias por tu poder, gracias por el propósito que has dejado para nuestras vidas. Y Padre amado, ruego, Señor, por mi vida y por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, nuestros corazones que puedan estar atentos, Señor, a tu palabra, al desafío tuyo, Señor. Gracias, amado Dios, por todo lo que tú nos das. Gracias por lo que tú eres para con nuestras vidas. Y Padre, sabemos que tienes cosas preparadas, Señor, para que podamos conocerte a ti mejor, pero también para que podamos hacer para ti. Rogamos de tu gracia, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, muy bien. Dijimos que esta semana habíamos arrancado, ¿verdad?, acerca de ocuparos de vuestra salvación, ¿verdad? Y tiene que ver con el trabajar esforzadamente, no para alcanzar, sino en crecer en nuestra santificación, ¿verdad? Ayer vimos acerca de, bueno, hacer todo, ¿verdad? Y el objetivo y el propósito de resplandecer como luminares en este mundo, ¿sí? De poder crecer en ese propósito, en ese servicio que tenemos para el Señor. Y debemos obviamente ser conscientes de la condición de este mundo, pero también debemos ser compasivos con justamente la condición y la condenación en la que se encuentran, ¿verdad? Y obviamente también debemos entender cuál debe ser nuestro lugar en medio de esa condición o en medio de este mundo. Y vamos a estar
también tocando un poquito acerca de eso hoy, ¿verdad? Vamos a ver allí el pasaje de hoy, Filipenses capítulo 2. Vamos a leer del 14 al 18. Dice así: haced todo sin murmuraciones y contienda, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijaré y me regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. ¿Sí? No he corrido en vano. Cuando dice, bueno, en el día de Cristo, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme, y no por una cuestión de robarle la gloria a Dios, sino que de poder gozarse, ¿sí? De poder gozarse de que no ha trabajado en vano. Bueno, este trabajo en vano tenía que ver con respecto a, vamos a decir así, la continuidad del crecimiento de los filipenses, ¿verdad? ¿Cuándo un trabajo puede ser en vano? Cuando un trabajo puede ser, vamos a decir, cuando nuestro esfuerzo, nuestro servicio, nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, nuestro servicio puede ser en vano. Bueno, cuando está enfocado en que lo hagamos en nuestras propias fuerzas, el querer hacer la obra de Dios en nuestro propio poder, bajo nuestros propios parámetros, ¿sí? O sea, dejando de lado la palabra y buscamos nuestro... En vez de dejamos de lado el poder de Dios, la fuerza que Él nos quiere dar, y lo queremos hacer en nuestras propias fuerzas, bueno, ciertamente en ese momento se está convirtiendo en algo vano. Cuando le damos más lugar a las estrategias de este mundo que a lo que es la guía y el poder del Espíritu Santo. Cuando, vamos a decir, confiamos más en las estructuras o en la economía que justamente en lo que Dios puede hacer en el corazón de la persona, ¿verdad? Todo sacrificio, todo ese sacrificio, ¿verdad? Vamos a decir así, aún sin amar a Dios y sin amar a las personas, Pablo lo decía, ¿verdad? Allí en Corintios, es como metal que resuena, como címbalo, es como un hierro, pierde sentido, ¿sí? Y eso obviamente va a tener su verdadera demostración en el día de Cristo, cuando todo sea revelado, cuando todo sea sacado a la luz. Allí nos vamos a poder dar cuenta realmente de lo que hemos hecho. Podemos estar haciendo tremendas cosas. Vamos a tomar el ejemplo de lo que estamos viviendo aquí en el ministerio. Podemos estar, viste, con los devocionales, podemos estar con el Instituto Bíblico, podemos estar con campamentos, podemos estar con la iglesia, con viajes misioneros. Si lo hacemos en nuestras propias fuerzas, bajo nuestro propio poder, bajo nuestra propia economía, bajo nuestra propia, no sé, ¿me entienden? Todo eso, o para nuestra propia gloria, todo eso en el día de Cristo va a ser algo que fue correr en vano. ¿Sí? El día de nuestro Señor Jesucristo va a revelar, el día en que tengamos que dar cuenta delante de Él. Ahí todo va a tener sentido real ante el tribunal de Cristo, más allá de los resultados que hayamos tenido acá en esta tierra. Podemos tener un ministerio tremendamente impactante que mueva multitudes. No sé, a veces se cree que porque un ministerio mueve 400, 500, 1000 jóvenes o 1000 hermanos, o que tienen iglesias, por ejemplo, de 8000 personas, si han dejado de lado la palabra, si han dejado de lado la persona de Cristo, están en el horno. Es lo que pasaba, se acuerda, con la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea, ¿verdad? Se creía rica, se creía ferviente, se creía que no tenía necesidad de nada, ¿verdad? Sin embargo,
Cristo le dice, ¿verdad? Eres desvalida, pobre, desventurada, desnuda. Necesitaban realmente volver a Él. Por eso acá le dice, hay un propósito tremendo. Ese propósito tremendo es que podamos ser luminares que resplandezcan en medio de esta generación maligna y perversa, ¿sí? Ese propósito es lo que nos va a traer gozo. Vivir dentro de los propósitos de Dios es lo que nos va a llenar de gozo. Vivir dentro de los propósitos, haciéndolo en su poder y para su gloria, es lo que nos va a llenar de gozo. Ahora, el hecho de, vamos a decir así, de hacerlo de una manera equivocada, hacerlo en nuestras propias fuerzas, bajo nuestros propios parámetros, nos va a llevar a que en un momento, por ejemplo, nos podamos sentir defraudados, desmotivados. ¿Viste? De hecho, hermanos y hermanas, si tu servicio a Dios está haciendo algo que te desmotive, algo que no te traiga gozo, algo que creas que no tiene sentido, que es en vano, entonces hemos perdido el foco. Hemos perdido el foco. Puedo estar haciendo un ministerio que impacte a una sola persona en la voluntad de Dios, y puedo estar haciendo un ministerio que impacte a 10.000 personas en la voluntad de Dios. Lo importante es que sea aferrado a su palabra, aferrado a su poder, aferrado a su presencia, ¿sí? Vamos a ver entonces, dice acá, asidos de la palabra de vida. Bueno, Pablo les dice, tenés que esforzarte en crecer, ¿verdad? Ocupate en la salvación, esforzate en crecer en esa gracia, esforzate en crecer en la salvación, en la santidad, esforzate en crecer en ser un luminar en el mundo. Ahora, esforzate en la palabra, asido. Asido tiene que ser como agarrado de tal forma, ¿verdad? Donde queda prácticamente pegada tu mano a la espada, a la palabra. Agarrada de tal forma a la palabra, aferrado de tal forma. ¿Y por qué? Porque justamente la palabra de Dios es la que es viva y eficaz. La palabra de Dios, dice Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice así, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y saben, hermanos, a veces podemos tener, por ejemplo, hemos estado viendo el mes pasado consejería bíblica. Y dentro de lo que es la consejería bíblica muchas veces se manejan algunos conceptos, ¿verdad? Donde nos va dando estrategias de cómo poder llegar al corazón de la persona o cómo poder entender y dar una consejería más clara. Pero si es sin la palabra de Dios, simplemente entonces es espuma, es efervescencia. Lo que realmente puede llegar al corazón, lo que puede transformar, lo que va a ser una obra de parte de Dios, es cuando compartimos y transmitimos la palabra de Dios. Ella es la que tiene poder, ella es la que es viva, es la que es eficaz. Muchas veces caemos, ¿verdad?, en valorar más un montón de estrategias que en valorar la palabra. Y debemos tener cuidado, aún para con nuestras propias vidas. No solamente estoy hablando para aconsejar a otros. A veces yo también tengo libros para leer, pero el mejor libro que hay es nuestra Biblia, la palabra de Dios, ¿sí? La palabra de Dios es la que allí en Santiago capítulo 1, versículo 18, es la que nos llevó a salvación. Dice así, Él en su voluntad, refiriéndose a Dios, Él en su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. La palabra de Dios es la que nos ha transmitido el Evangelio. El Evangelio está contenido acá en la Escritura. El Evangelio es poder de Dios para salvación, pero el Evangelio está contenido acá en la palabra. Cualquier evangelio que se predique que no esté conforme a las Escrituras, entonces es simplemente una perversión. La palabra de Dios es la que tiene
el poder y la capacidad de poder darnos o hacernos aptos para poder servirle a Él. Dice allí en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin, o sea, con el propósito de que el hombre de Dios sea perfecto, apto, sea apto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que Pablo acá les está diciendo, bueno, hermanos, tenemos un propósito tremendo, un propósito, vamos a decir así, sublime, es el de resplandecer, el de poder ser luminares, el de poder hacerlo, ¿verdad? Viendo y a la luz de lo que fue el ejemplo de Cristo. No nos olvidemos de que aparte de que haya pues en vosotros este mismo sentir, ¿verdad? Y así como Cristo dio y se entregó todo, así como Pablo está dispuesto, ¿verdad?, a dar y entregarse todo, porque dice, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, o sea, Cristo entregó todo, Pablo entregó todo, bueno, nosotros, creyentes de Filipos, ahora creyentes de esta actualidad, debemos estar dispuestos a entregar todo. Pero ¿cómo? Asidos, aferrados a la palabra. No podemos darnos el lujo, ¿verdad?, de ser oidores olvidadizos. ¿Sí? Mateo capítulo, cuando lo estuvimos viendo, ¿se acuerda que estuvimos viendo las parábolas? Mateo capítulo 7, en el versículo 24, dice que en esto compararé, dice Mateo capítulo 7, versículo 24, cualquiera que me oye estas palabras y le hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces, correr, servir, esforzarnos, trabajar duro, sin estar sobre la palabra, sobre la roca, es simplemente correr en vano. ¿Y cuándo se va a ver eso? El día que estemos delante de Cristo. Quiera Dios que vos y yo, lo que hagamos, lo podamos hacer enfocados en su palabra. ¿Por qué? Bueno, porque justamente queremos glorificarle a Él, pero también porque tenemos un propósito. El propósito acá de haber trabajado, de Pablo, que dice ahí, aunque sea derramado en libación, que la libación era como, vamos a decir así, como un líquido que a veces podía ser de aceite, a veces podía ser de vino, ¿verdad? Generalmente era de aceite de oliva, ¿verdad? Puro, se derramaba, ¿verdad?, sobre el sacrificio que había sido hecho al Señor, un sacrificio que obviamente era agradable, ¿verdad?, al Señor. Ese aceite, esa libación se derramaba allí arriba de ese sacrificio. Perdón, me pasa que me están apareciendo algunas notificaciones y me distrajo ahí. Ese sacrificio se realizaba y la libación se derramaba allí. ¿Por qué Pablo estaba dispuesto a semejante sacrificio y entrega? Bueno, porque justamente tenía en foco el hecho de darle gloria a Dios en el día de Jesucristo. No quería correr en vano. Y así nosotros también debemos entender de que tenemos el propósito de darle gloria a Él, pero también de ser luminares. ¿Sabes? Hay algunos errores que las personas han caído a veces, por ejemplo, los monasteristas, ¿sí? No los seminaristas. Una cosa es ir y estar en un seminario y prepararse, o en un instituto bíblico, ¿verdad?, que estás allí enfocado en prepararte y salís a servir, pero los monasteristas, ¿qué era lo que hacían? Ellos habían perdido el foco, querían mantenerse limpios, puros, ¿verdad? Querían mantenerse, vamos a decir así, sin mancha en medio de esta generación maligna y perversa, pero se equivocaron a la hora de realizarlo. Fueron y se encerraron, se alejaron, ¿viste? No querían contaminarse y se encerraron ahí en los monasterios, ¿verdad? No, estuvo mal, estuvo mal. Es como lo que leíamos ayer, ¿verdad? No encendés una luz y la escondés. No era la forma. Tampoco es la forma el otro extremo, ¿verdad? Los mundanalistas.
no sé si existe esa palabra, pero para que me entiendan, no está correcto, ¿verdad? La otra forma, ¿verdad? De que nos vamos y nos metemos ahí en el medio del mundo y practicamos las cosas que practica el mundo, ¿verdad? La iglesia del Señor ha sido llamada a estar separada de este mundo en cuanto a lo que son sus prácticas, en cuanto a lo que son su filosofía, ¿sí? Hemos sido llamados a vivir en una santidad y una santidad personal que sobre todo es sumamente importante en lo privado. Hermanos, uno de los engaños y de las mentiras más grandes que los creyentes le hemos creído al diablo es que lo que hacemos en privado no tiene, bueno, es mi vida, yo no afecto a nadie. No, mentira, sí afecta. Debemos cuidar nuestra santidad, sobre todo en lo privado y obviamente también en el público y ser de testimonio. Personas pierden el poder de su testimonio por lo que hacen en lo privado. Lo que creen que, bueno, nadie me ve. No, mentira, Dios sí te ve. Y con que Dios nos vea, ya eso es suficiente. Pero a veces es como que no nos damos cuenta del tremendo poder que hay en una vida que respalda, vamos a decir así, el mensaje, el poder que hay en un testimonio. Por ejemplo, se lo estaba diciendo Pablo a esto. Pablo le estaba diciendo estas cosas y cuando él le dice, aunque sea derramado en libación sobre sacrificio y servicio de vuestra fe, ellos sabían cómo era la vida de Pablo. Ellos sabían que él había trabajado, ¿verdad? Y ciertamente, mirá si trabajó y corrió, ¿verdad? Y se esforzó. Cuando él decía, aunque sea derramado en libación, o sea, estoy dispuesto a entregar mi vida, ellos sabían que Pablo lo que estaba diciendo ahí era verdad. Qué difícil que es cuando escuchamos, ¿verdad?, una exhortación o el reto o el regaño o el desafío de alguien que te dice, tenés que hacer, pero él no hace. Qué difícil que es. Ahora, qué diferente cuando esa palabra, ¿verdad?, está acompañada de un testimonio. Obviamente tenemos que aprender a separar. Jesucristo lo hizo, les dijo a sus discípulos, hagan lo que ellos dicen, señalando a los fariseos, hagan lo que ellos dicen. O sea, la palabra estaba correcta, pero no lo que ellos hacen. Habían perdido el poder de su testimonio. Hace unos días atrás hablábamos con unas personas, ¿verdad?, acerca del testimonio de aquellos 5 misioneros que murieron en manos de los Aucas, y no solamente lo que fue el impacto de ese testimonio, vamos a decir así, en todo Estados Unidos y prácticamente en grandes partes del mundo donde se conoció, ¿verdad?, la historia de estos 5 misioneros, sino también el impacto que fue el hecho de que sus esposas y sus hijos hayan ido lo mismo a servir allí en ese lugar. Ahora, ¿cuál es el impacto del testimonio tuyo y mío? ¿Estamos perdiendo el poder de ese testimonio de una vida transformada en lo privado? ¿O lo estamos perdiendo en lo público? Quiera Dios que no. Quiera que entendamos, ¿verdad?, de que Dios quiere que estemos asidos a la palabra de vida y que podamos servirle a Él en medio. No monasteristas, no mundanalistas, sino medianalistas. No sé si está dicho bien así, pero la idea es estar en el medio de esta generación, ¿verdad? Cumpliendo lo que nuestro mismo Señor Jesucristo oró. ¿Se acuerdan? En Juan capítulo 17 dice la palabra de Dios así. Él estaba orando a su Padre y voy a leer desde el versículo 14. Dice, yo les he dado tu palabra, la palabra de Dios. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. ¿Sí? Y debemos aprender a estar viviendo en medio de esta generación, dando un buen testimonio, dando un testimonio que sea agradable. Hermanos, es fácil, es muy fácil ser luminares dentro de la iglesia. El punto es serlo fuera. Serlo fuera. Y vivimos, bueno, ayer estábamos con mi hijo allá y estábamos hablando con un chiquito de haber tenido 10 años,
Santino. Y me dice, sí, yo antes iba a una iglesia, dice, pero ahora soy dijo así la palabra, dice, ahora soy un desmadre, dice. Y digo, bueno, pero el hecho de que vos hayas ido a la iglesia no quiere decir de que eso te dé salvación. Y acá lo importante es que vos puedas entender lo que es la salvación de tu alma y después vivir para Dios. Bueno, pero para hacerla corta es 10 años y ya con esa respuesta, ¿viste? Ah, sí, yo antes iba a la iglesia. Ser luminares dentro de la iglesia es fácil, hermanos, necesitamos serlo en medio de esta generación maligna y perversa. Y cuando lo hacemos aferrado a su palabra, cuando vivimos dentro de sus propósitos, cuando lo hacemos en su poder, cuando lo hacemos para su gloria, entonces podemos gozarnos y regocijarnos y invitar a otros a que se gocen con eso. Cuando lo hacemos diferente, entonces estamos en el horno. Pablo dice, yo estoy dispuesto a ser derramado en sacrificio. De hecho, Pablo se los dijo a los corintios con estas palabras. Dice así, y yo con mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Aunque amando más, sea amado menos. Y ciertamente Pablo tuvo grandes conflictos con la iglesia de Corintios, pero él estaba dispuesto a amarles, aunque ellos les amen menos, porque en realidad no era que los servía para que los corintios le amaran, les servía porque él amaba a Dios, él amaba a Cristo. Así que si tu servicio al Señor, tu servicio sacrificial, ¿verdad?, no te está trayendo gozo, si tu servicio al Señor está siendo insufrible, si tu servicio al Señor estás entendiendo o pensando o creyendo de que, bueno, no, es en vano, todo esto no tiene sentido, entonces debemos reenfocarnos. Y como escuchábamos en la canción, mirar su gloriosa cruz. Volver a mirar a Cristo. Él es el ejemplo. Tengamos ese mismo sentir. Él se entregó, todo tenía propósito. Aunque en el momento todos les habían abandonado, había un gozo puesto delante de él. Él sabía que había un propósito mayor. Pablo se entregaba y servía y amaba, aunque sea amado menos. ¿Por qué? Porque había un propósito. Quiera Dios que vos y yo también podamos entenderlo y hacerlo y vivirlo. ¿Sí? Hermanos, hermanas, el Señor les bendiga, que tengan una excelente jornada, y nos vemos Dios mediante con algunos esta noche en la reunión de oración y con otros nos vemos Dios mediante mañana a las 9 de la mañana para seguir con los devocionales en Filipenses. Querido Dios, Padre Celestial, Señor, ayúdanos a aferrarnos a tu palabra, Señor. Ella es viva y eficaz, ella tiene promesas sobre sí misma. Señor, queremos edificarnos sobre la roca, sobre tu palabra. Ese es un cimiento firme, Señor. Los pensamientos de este mundo varían, cambian, pero tu palabra permanece firme. Los cielos y la tierra van a pasar, pero tu palabra va a permanecer. Ayúdanos, Señor, a que todo lo que hagamos lo podamos hacer bajo el consejo, Señor, de tu palabra, en tu poder y para tu gloria, Señor. Entendiendo aún que tú estás presente con nosotros en medio de todo lo que tú nos has pedido hacer. Padre, gracias por tu consejo, Señor, y rogamos para que seas tú obrando y trayendo fruto a nuestros corazones conforme a lo que hemos escuchado. Padre, gracias por tu amor, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, hermanas, el Señor les bendiga, y bueno, estamos en contacto y a las órdenes, ¿sí? Saludamos allí a nuestra hermana María del Carmen, a Pamela, Angélica, Dani, nuestra hermana Andrea, a Macris, que pide oración por las escuelitas bíblicas, que van a estar teniendo escuelita bíblica de verano, y saludamos también a nuestra hermana Flori, y bueno, y a cada uno de aquellos que se hayan conectado, nuestro hermano Daniel y nuestro hermano Caicedo. Señor les bendiga, estamos en contacto y a las órdenes.